Hola amigas y amigos, bienvenidos al canal B por Derecho. En este episodio vamos a ver los contratos de alquiler. Vamos a ver los arrendamientos urbanos. Para ello vamos a distinguir en primer lugar tres tipos de contratos. El contrato de vivienda, el contrato de temporada y el contrato de local de negocio. Bien, veamos el contrato de vivienda. Lo primero que tenemos que tener siempre presente es la precaución con las personas que contratamos. Es decir, ¿quiénes son las partes del contrato? Pues las partes del contrato son el arrendador, que es el dueño del inmueble, el dueño del piso, el dueño del local, el dueño de la casa, y por la otra parte, el arrendatario, que es el inquilino. Es decir, el que paga la renta, el que se va a vivir, el que va a ejercitar la actividad industrial en el local de negocio. Bien, pues esto que parece una tontería no lo es. Si somos el arrendatario tenemos que tener mucha, pero que mucha precaución con contratar con el arrendador que pueda arrendarnos la vivienda. Muchísima precaución. Tenemos que asegurarnos que es el dueño, porque puede ser cualquiera y si llega el dueño nos echa del arrendamiento, como es normal. Entonces sería bueno ir al registro de la propiedad o al menos pedir una nota simple actualizada para comprobar que es el dueño. También tenemos que comprobar que si, por ejemplo, la casa o el piso pertenece a dos personas, algo común en un matrimonio, en parejas de hecho, etc., pues que los dos sean los propietarios y los dos sean los que firmen con nosotros el contrato de alquiler. Bien, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. En los contratos de vivienda el tiempo es fundamental. ¿Por qué? Porque el contrato de vivienda lo que busca el legislador, es decir, lo que busca la ley, es darle estabilidad a una familia. Por tanto, el tiempo es lo prioritario. Para mí, quizás en España se protege demasiado al inquilino, pero también es cierto que si lo que queremos proteger y queremos dinamizar es precisamente el alquiler, pues debemos de hacer esta protección. Hace poco tiempo se le daba el privilegio al inquilino de poder elegir estar 5 años en la vivienda si así lo quería. 5 años. El arrendador podía decir lo que quisiera, que si el inquilino quería estar 5 años, estaba 5 años. En la actualidad solamente son 3 años. Bien, pues un contrato de vivienda, por ejemplo, lo podemos hacer por 1 año y prorrogable pues por otro año y si estamos contentos pues por otro año y así hasta que fijemos una cantidad de años en el contrato que las dos partes estamos de acuerdo. Pero sí quiero deciros a todos que existe una cosa que es la llamada prórroga forzosa. En el contrato de vivienda, el inquilino, el arrendatario, tiene derecho, tiene la potestad, si quiere, de estar hasta 3 años, aunque el arrendador no quiera. Aunque el contrato se haya hecho por 1 año, tiene derecho a quedarse 3. Así que, por mucho que pongamos 1 año, por mucho que creamos 1 año y medio, si es un contrato de vivienda, hasta 3 años perfectamente podemos estar. También es importante saber si el contrato de alquiler lo vamos a hacer en un piso que está vacío o en un piso que tiene electrodomésticos. ¿Por qué digo esto? Porque la obligación del arrendador, como veremos más adelante, no es igual si alquilamos un apartamento, por ejemplo, que tiene electrodoméstico y se nos estropea un electrodoméstico y el arrendador no nos cambia el electrodoméstico, pues puede ser motivo precisamente de incumplimiento del contrato por parte del arrendador. Así que es importante si es un contrato con muebles, con mobiliario, con electrodomésticos, etcétera, que todo eso lo reflejemos bien en el contrato. Y no sería descabellado incluso poner hasta el ajuar doméstico, es decir, las cucharas que hay, los platos, etcétera, porque no os sorprendáis muchas veces cuando se finaliza el contrato, ni hay cucharas, ni hay platos, ni hay televisión, ni hay nada. Por lo tanto, creo que es muy interesante que pongamos en el contrato, que como siempre vamos a colgar en la web para que vosotros lo descarguéis. Tenéis un modelo de contrato donde vamos a relacionar cada uno de los bienes que integran la vivienda. En este tipo de contrato lo más importante es lo que la ley marca y después lo que dicen las partes. En caso de duda entre las partes, lo que vale, lo que prima es lo que dice la ley y después lo que dicen las partes. ¿De acuerdo? Voy a explicar muy brevemente en qué consiste la opción de compra. Cuando dos personas quieren alquilar un bien inmueble, en este caso estamos hablando de vivienda para realizar allí la actividad normal, el hogar, conyugal, etc., es muy probable que el inquilino quiera comprar
la vivienda, pero por distintos factores no se atreva o no pueda en esos momentos a comprar la vivienda. Entonces, ante esa imposibilidad de compra, le propone al arrendador lo siguiente: mira, mientras que me decido, pues podemos poner un año de alquiler y durante ese año de alquiler, si puedo, te compro la vivienda. Y en este momento vamos a fijar ya el precio de la vivienda. Por ejemplo, 180.000 euros. Y yo tengo un año entero para pensarme si tengo o no tengo la posibilidad de comprarlo. Y si es así, pues ya está en el contrato reflejado el precio de la compraventa y el momento donde yo tengo que hacer el pago. El contrato de temporada. El contrato de temporada es aquel que se suele hacer en las zonas de playa, en las zonas donde hay una gran actividad agrícola y para campañas agrícolas. Entonces es un contrato tipo, que también lo vais a ver en nuestra web. Es muy sencillo y aquí sí que es conveniente, sobre todo cuando el alquiler es en zonas de playa, es para turismo, de vacaciones, durante 15 días, durante un mes, que normalmente, por no decir siempre, van totalmente amueblados, de electrodomésticos, etcétera. Ahí sí que hay que hacer un verdadero esfuerzo en detallar todo lo que compone el apartamento, porque cuando se va el inquilino tiene que estar todo, porque normalmente el alquiler es por quincena y cuando entra la otra familia, pues ya tienes que tener la casa en perfecto estado de revista para volverla a alquilar. Así que un buen inventario de todo lo que hay, y yo siempre aconsejo en estos casos que se haga un buen seguro, porque muchas veces nos encontramos que cuando se va el inquilino lo ha dejado todo destrozado. Por lo tanto, un buen seguro y el seguro que se haga cargo de los desperfectos que hubiera. También el contrato de temporada lo podemos utilizar para un curso escolar. Por ejemplo, un profesor que llega a la Universidad de Salamanca, va a estar solamente ese año y no se va a comprar una vivienda, pues alquila durante el curso escolar. Y no se entiende como un alquiler de vivienda. Y la diferencia fundamental, verás cómo la vaya a comprender: el alquiler de temporada no tiene prórroga forzosa. No se puede quedar un máximo de 3 años si él quiere. Esa es la diferencia, la gran diferencia, para mí la fundamental diferencia entre un contrato de vivienda, que el inquilino, recordáis, el arrendatario, tiene la posibilidad de elegir quedarse durante 3 años, aunque no quiera el arrendador. Hombre, es algunos supuestos muy concretos, que el arrendador se quedara sin vivienda, en fin, pero que no se suele dar. Bien, no confundimos al profesor que tiene, por ejemplo, un contrato por un año escolar de los estudiantes. No tiene nada que ver. De hecho, el Tribunal Supremo lo distingue perfectamente. ¿Por qué? El Tribunal Supremo ha llegado a decir que cuando se hace un contrato con estudiantes, que sí, que aunque solamente alquilen durante un año e incluso se pone el contrato menos de un año, durante los meses escolares, pero en realidad el estudiante tiene vocación de quedarse toda la carrera, y la carrera dura 3 años, 4 años. Con la antigua ley de arrendamientos urbanos, que la prórroga forzosa era de 5 años, el Tribunal Supremo entiende sin duda que es un contrato de vivienda y por lo tanto los estudiantes tienen derecho a seguir en el inquilinato, a seguir en el alquiler durante los 5 años antes y ahora durante los... Ahora pasamos al alquiler del local de negocio. Aquí no podemos confundir el local de negocio con el negocio. Una cosa es alquilar un local para, por ejemplo, poner un bar, y otra cosa es alquilar el bar, no el local. Esa distinción es importante. Aquí solamente estamos hablando del inmueble, no del negocio. El negocio es un tema de derecho mercantil que quizás tratemos dentro de un año, porque no es algo tan cotidiano. Pero el local sí es muy cotidiano, por lo tanto lo veremos aquí. A diferencia del contrato de vivienda, aquí prima más lo que establecen las partes que la ley. Es decir, primero se estará a lo que digan las partes y después se estará a lo que diga la ley. También es importante, para finalizar con los contratos de local de negocio, que si yo, por ejemplo, tengo una joyería, me va muy bien, pero el local no es mío, es alquilado, y quiero seguir en la joyería porque el contrato, imaginemos, era de 5 años y ya me vencen los 5 años, pues si quiero seguir en la joyería, debo avisar al propietario que se acaba el contrato y que yo quiero seguir. Porque si el contrato finaliza, yo no digo nada, pues me voy y no tengo derecho a indemnización. Sin embargo, si yo quiero seguir, porque ya tengo una clientela, porque el negocio es muy importante y los negocios cuesta mucho trabajo montarlo, que la gente vaya, etcétera, etcétera. Si quiero seguir, tengo que avisar
al propietario al menos con 4 meses de antelación, y si el propietario no quiere que yo siga, pues me tendrá que indemnizar en relación con el volumen de negocio que yo tenga, en relación con la clientela y con distintos factores. En el programa monográfico que dediquemos a esto ya lo veremos. Bien, pues hasta aquí el programa dedicado a los arrendamientos urbanos. Más adelante trataremos monográficamente cada uno de los contratos que yo he dicho. Recordad, vivienda, temporada y local de negocio. Muchas gracias y hasta la próxima.